Estamos hablando con Gustavo Vera, el legislador porteño, que se acaba de abrir del bloque de UNEN para formar su espacio propio y que además ha denunciado largamente estas historias y estas situaciones vinculadas con la esclavitud asociada a la trata o al trabajo literalmente esclavo. Si estas situaciones son tan frecuentes y existe tal cantidad de denuncias, ¿por qué en la justicia prosperan tan pocas? Porque, a ver, igual que el narcotráfico, igual que los prostíbulos, igual que el contrabando, igual que los desarmaderos, los talleres clandestinos han pasado a ser parte de las cajas negras de crimen, de recaudación corrupta del Estado. O sea, en este caso, es un caso del 2005, recién tuvo sentencia judicial firme en diciembre del año pasado, es más, todavía no se terminó de ejecutar la sentencia, porque en realidad el juzgado oral que dictó condena sobre estas personas dictaminó la incautación de los bienes. O sea, ¿dónde están haciendo el reportaje? Técnicamente no tendrían que estar en posesión de la familia Salsarnina, sino que ya tendría... Pero simultáneamente hubo denuncias contra grandes firmas, recuerdo el caso Cosiuco. Hay 118 marcas que están denunciadas por trabajo esclavo, de las cuales 2 quebraron y fueron recuperadas por los trabajadores mediante la nueva ley de quiebras. Vos contaste... Una Lácar, la otra Sojo. Exactamente. Vos contaste el caso de Sojo acá largamente. Hay no más de 20 condenados de dueños de talleres clandestinos sobre un abanico de más de, por lo menos más de 2000 talleres clandestinos que hemos denunciado. ¿Quién hace la vista gorda ahí? ¿La política en su conjunto? ¿Un sector de la administración pública? ¿La justicia? ¿Todos? Depende de quién se trate. A ver, nosotros logramos demostrar en el caso de Salsarnina, que fue el que inició una mega causa donde se fueron concentrando todas las denuncias, que había todo un sistema de coima, inclusive diferenciada. Por ejemplo, en las comisarías cobraban más coima un taller clandestino que trabajaba para una gran marca que otro que trabajaba para una marca menor, o el que falsificaba marca le cobraban otro tipo de coima. O sea, estaba tarifada la coima, y no solamente estaba tarifada, sino que además migraciones hacia la vista gorda frente al tráfico incesante. Hay 3 empresas de ómnibus que van y están al servicio de traer costureros, particularmente del Alto, que están denunciados judicialmente. ¿Cuál es el argumento, si es que lo hay, para una cosa tan abyecta y tan aberrante? Porque decir simplemente que no te dan los costos me parece una bueno, en algún momento lo quisieron justificar. Repugnante. En algún momento lo quisieron justificar. Ollarvide, por ejemplo, recuerdo que en el caso Sojo, que finalmente continuó con la quiebra de esta empresa, en el año 2007 pretendió sobreseer a los dueños de Sojo diciendo no es que son talleres esclavos, sino que esos trabajadores siguen pautas ancestrales propias de los pueblos originarios, propios de la comunidad del Aglio. Cito textual lo que dijo, era una barbazada. Está bien, pero que entonces, por supuesto la Cámara si no era boliviano o no era del altiplano, entonces sí era trabajo esclavo. Claro, tal cual. Después, al año siguiente, recuerdo que el ministro Tomada intentó sin éxito presentar un proyecto de gobierno nacional para cambiar la ley de trabajo a domicilio, que hace penalmente responsable a las marcas que tienen producción en trabajo a domicilio. Pretendía responsabilizar a las marcas para que zafaran... A los que sostienen el paraguas. Tal cual. O sea, hasta ahora lo que ha habido por parte del Estado, sea la justicia, sea la FIP, salvo honradas excepciones, ha sido reacciones espasmódicas frente a escándalos sociales. ¿Qué es lo que hace? En términos concretos, el trabajo esclavo... Es más, cuando nosotros denunciamos este caso particular, sí, recuerdo del 2005, esto fue en octubre del 2005, lo hicimos con Orlando Graña incluso, la denuncia fue junto con la Defensoría. ¿Sabes qué pasó a los pocos días? O sea, la causa la cayó en Ollarvide, y a los pocos días recibimos una inspección nosotros. Ahora, ¿pero qué particularidad tiene el rubro textil clásico para que se dé en ese rubro? La particularidad es que no tenía personal capacitado en el momento que se reactiva velozmente, y los empresarios vivos con un estado corrupto o un estado ausente, como lo quieras llamar, o una combinación de ambos, aprovechan para traer mano de obra intensiva. En términos concretos, ¿es mano de obra y trabajo esclavo y no en negro? Porque ¿qué hacen estas personas? ¿Duermen ahí, comen ahí, la dejan salir, no la dejan salir, la dejan irse los fines de semana? A ver, vamos a definir. ¿Están ahí 7x24? O sea, vamos en términos concretos, trabajo negro es un trabajo donde vos no tenés un sueldo en blanco, de convenio, no te han recibido sueldo, no tenés aguinaldo, aporte jubilación, social. Técnicamente, trabajo forzoso para la OIT cuando vos haces todo eso superando las 12 horas de trabajo, ¿ok? Y el trabajo esclavo es parecido al trabajo forzoso, pero agravado, porque además pernoctás en el mismo lugar donde te explotan. O sea, no es lo mismo el trabajador de la maquila que trabaja 13 horas o 14 horas y se va a su casa, claro,
que estas personas, o las que están en los talleres clandestinos de San Pablo, que trabajan 12 o 14 horas, pero pernoctan, o sea, que están las 24 horas a disposición de la patronal y que inclusive en muchos casos se combina con abusos a las mujeres, ¿Y qué golpizas a los sueldos niños. llegan a tener esta persona? Porque a mí lo que me da impresión es que están en un círculo vicioso en el cual no salen y no son a otro lado, entre otras cosas, porque no le da la plata ni siquiera para alquilar una pieza en una villa, en un barrio de emergencia. ¿Cómo funcionaba este círculo? A ver, ¿cómo fue que esto se masificó y no nos enteramos? ¿Sí? Esto se pudo investigar, incluso está en la justicia, incluso hubo funcionarios bolivianos que aportaron a la causa. Acá había un cónsul que se llamaba Álvaro González King, del periodo anterior a Evo Morales, ¿sí?, que tenía una relación corrupta con las comisarías del sudeste de la capital. Entonces, cada vez que un trabajador que llegaba engañado, ¿sí?, se escapaba a un taller clandestino, porque lo habían golpeado, porque habían abusado de él o de ella, o porque no le pagaban lo que correspondía, en la comisaría le respondían, en las comisarías del sudeste de la capital, le respondían: no tenés documento, tenés que ir al consulado. Cuando iba al consulado, este cónsul corrupto, que después fue destituido, armaba seclos, o sea, armaba una audiencia de conciliación, truchas, entre el patrón y el costurero, donde a cambio de 2 pesos le hacía firmar un acta, obviamente totalmente fraudulenta, en la cual el costurero se comprometía a no denunciar ante autoridades argentinas lo que estaba ocurriendo. Esto también lo denuncia. Eso y declarar en contra de sí mismo es más o menos lo mismo. Sí, sí, a ver, funcionaba una especie de ministerio de trabajo paralelo, se entiende, en el Consulado de Bolivia. Sí, este señor González King no cae por esto, cae por el contrabando de auto, o entregaba franquicia diplomática para contrabandear autos de alta gama. Sí, bien. Detalle. Estaba en todos los Acá negocios. el consentimiento no tiene nada que ver, porque me suena también parecido en la ley de trata, ¿no? Que dicen, se saca el consentimiento del medio. Acá, la figura de consentimiento. A ver, esto es trata, según la ley, la última ley votada es trata. A ver, cuando este caso empezó, el de Sansarnina, no existía ni siquiera la ley de trata del 2008. Claro. Estamos hablando del 2005, ¿sí? Que después fue reformada. Tanto, ¿por qué fue condenado? ¿Por qué fue condenado Sansarnina y su esposa, Remedio Flores, y varios dueños de talleres más? Por reducción a la servidumbre, ¿sí? Que están en el Código Penal, y por violación a la ley de migraciones. Es un delito grave, ¿sí?, la explotación de indocumentados y sobre todo cuando es reiterada. Artículo 117 al 120 va graduando las escalas, ¿sí?, es un delito gravísimo. Inclusive en países como la India directamente considerado esclavitud. O sea, cuando vos estás explotando un indocumentado, ya se presume que es una situación de esclavitud. Acá se lo presume dentro del encuadre de reducción a la servidumbre, ¿sí? Por esto fueron condenados no solamente estos talleristas que trabajaban para Montaigne, Lácar y Rusty. Lácar también quebró y fue recuperada por los trabajadores que estaban en la sede central, sino también talleristas de Cosiuco, talleristas de otra marca. ¿Cuánto también supone importante esto de perjuicio por competencia desleal contra el resto de la industria, si es que existe algún resto que trabaja con talleres normales? Bueno, a ver, en su momento el INTI, cuando estaba dirigido por Enrique Martínez, lanzó un programa que se llamaba Compromiso Social Compartido, donde invitó a las marcas a auditarse en toda su cadena de valor para que el INTI les certifique que estaba libre de trabajo esclavo. Esto fue después del escándalo del incendio del taller en Caballito, donde murieron 6 costureros. ¿Sabes cuántas marcas se auditaron? Fueron más de 200 a investigar, a averiguar cómo era la auditoría. ¿Sabes cuántas marcas terminaron la auditoría? 2. Una. Bueno, o sea que es lo que yo... Somos optimistas. Pará, hubo un segundo programa del INTI, donde invita a todos los organismos, todos los ministerios, nacionales, municipales, provinciales, a firmar un compromiso con el INTI de que no iban a contratar proveedores textiles que no estén previamente certificados. ¿El Estado? El Estado. ¿Sabés cuántos ministerios y organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales firmaron el acuerdo? Uno. El Ministerio de Defensa, que en aquel momento presidía Garré, ¿sí? ¿Sabés qué pasó después? El Ministerio de Defensa pide una prórroga de 6 meses porque se quedaban sin uniforme. ¿Se entiende? Sí. Empiezan a armar toda la auditoría. Es una ventaja comparativa. Y se da cuenta que quedó el 25%. No había proveedores legales. Exacto, no había proveedores sin trabajo esclavo. De toda la auditoría quedó el 25% de proveedores registrados, sí, registrados, porque hizo el trabajo del Ministerio de Defensa, y después, finalmente, ¿qué cayeron? En la importación a China. Que también es trabajo Claro. esclavo, Sí, siempre lejos. lejos. A ver, en la cadena de valor, para que ustedes tengan idea de la dimensión de los costos, ¿sí? Por esto la salada vende barato no porque utiliza trabajo esclavo, porque también Chiqui utiliza trabajo esclavo. Hay una diferencia abismal en cómo se distribuyen los costos y beneficios dentro de la cadena de valor. Confeccionar una prenda, ¿sí?, es el 5% del valor total del precio que sale final, ¿sí?
el insumo y la tela te sale el 15%, después tenés un 20% que puede ser la intermediación, ¿sí? La intermediación del que corta, recibe la tela, etcétera, un 22% aproximadamente del tema de los costos impositivos, un 10% local. Bueno, cuando los tipos no tienen fábrica registrada, obviamente, Claro. el nivel de margen de ganancia de las grandes marcas, en algunos casos es abismal. En eso Castillo tiene razón. Claro. Castillo también utiliza trabajo esclavo. ¿Se entiende? Sí, sí. De hecho, hemos denunciado más de 100 talleres. Pero qué dato el que se quedaban sin uniforme, Sí. qué dato. No, es más, nosotros hemos filmado, y lo hemos hecho con Facundo Pastor, recuerdo, y con otros periodistas, talleres que trabajaban para la policía aeroportuaria, gendarmería, hemos encontrado por en todos lados. Mirá vos. ¿Se entiende? Sí, Los sí. hemos filmado adentro, los hemos llevado los uniformes, concretamente. De hecho, el otro día yo le pregunté, cuando vino Rodríguez Larreta a la legislatura porteña, le pregunté dónde se confeccionaban los uniformes de la Policía Metropolitana. Mirá que bien. Cri. Claro. Vos decías, y es un dato, y Lucio lo certificó claramente, que la industria textil fue una de las más arrasadas durante la década del 90. ¿Esta barbarie social la hace competitiva hoy? No, a ver, no la hace competitiva para nada. Aparte, lo que pasa es que, digamos... Espera, te voy a traducir lo que dijo él. ¿Cómo puede ser que aún con trabajo esclavo la ropa salga tan Claro. cara? Que salga tan cara, porque, Sí, porque, a ver, por vos supuesto uno Gracias, puede Lucio, justificar. esa es la Claro, pregunta. la pregunta es esa. Claro, Aún lo garpan. aún con trabajo esclavo, no pagan jubilación a la social y la gente gana Imagínate, dos mangos, Un la jean, ropa un es jean vale más caro acá que en Nueva York. Es tanta la ganancia que sacaban las marcas que en la época que nosotros empezamos a denunciar en solitario, creo que Rolando y Gustavo Valenza, 2, 3 periodistas más, eran los que nos seguían en aquel momento, había un silencio total en los medios. ¿Por qué? Porque las marcas sacaban tanta ganancia que prácticamente copaban la pauta publicitaria de todos los programas. Entonces era muy difícil. Además, yo recuerdo un canal importante de televisión que vino a cubrir este caso después de que vino Rolando y que vino Gustavo Valenza, que eran los únicos dos que en aquel momento se jugaban, y ese programa hizo todo un informe de Salazar Lina y después dijo, o sea, cuando lo emitieron, decían que era, no, pero este taller trabajaba para la salada. ¿Qué salada? Era Montaigne, Lácar y Rusty. Es más, el taller siguiente que nosotros descubrimos fue el que cosía para la princesa Máxima a través de Graciela Naum. Es más, y él salió, me recuerdo, en un programa 5 minutos, todos miraron al techo y hasta que no se incendió el taller en Caballito, la reina no se dio por enterada, la princesa no se dio por enterada. Recién mandó una carta desentendiéndose de Graciela Naum cuando concretamente murió José Costurero en Caballito y la gente se indignó porque veníamos de Cromañón, de la caída de un jefe de gobierno por los problemas que había con las inspecciones, etcétera. Ahora, si así es en la capital federal, no quiero ni imaginar lo que debe ser No, el conurbano, ¿no? a ver, no solo el conurbano, Córdoba, Rosario, Mendoza, está hablando de Caballito. Caballito para alquilar o para comprar una vivienda es un barrio caro de capital federal. O sea, a ver, no es Barrio Parque, no es Puerto Madero, no es Palermo Recoleta, es uno de los barrios más caros. Y además está en el centro de la ciudad, no es que vos decís, no, estamos Bien, hablando eso lo investigamos. de un barrio marginal. Por ejemplo, en el caso Chiqui, que lo sobreseyeron y ahora está abierto de vuelta y fue indagatoria hace poco los dueños de Chiqui. La primera denuncia que hicimos de Chiqui la hicimos con el gobierno de la ciudad, en época de Tellerman y con la Defensoría. Nos llamaba la atención que el tallerista había venido con una mano atrás y otra adelante, hacía 3 años, y el tipo tenía una propiedad en Primera Junta, alquilaba 2 propiedades en Caballito, tenía un parque de maquinaria enorme, y digo, ¿de dónde sacó la plata este tipo? Tan rápido, no la pudo haber hecho. No. Era testaferroviario. Una vuelta vino un gerente o un ex funcionario jerárquico de Chiqui arrepentido y declaró ante la Defensoría, y esto fue incorporado en la causa judicial, declaró que las marcas justamente armaban testaferros a través de algunos migrantes, concretamente, le entregaban máquinas, le ponían el pago por adelantado de... Por eso vos decís que la responsabilidad es más de las marcas que de los Pero por talleristas. supuesto, Aun cuando estos los talleres, a talleristas son ver, responsables. este taller lo armaron las marcas, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, pero la marca se está arriesgando a que si lo allanan, pero mientras tanto, en el camino, toda la que ganó, Claro, porque compensa con creces la marca lo que además, tuvo que invertir. La marca además le impone el precio para abajo a la cadena. Pero obviamente, lo que te estoy diciendo es que del precio final, lo que se invierte en el taller, para la confección es el 5%. Y si le sumás el corte y el costo del insumo, es el 15%. O sea, el 20% del precio final, concretamente es lo que habitualmente se destina, digamos, a el pago de salario. Está claro que el salario de convenio de los costureros no es el paraíso, es uno de los más bajos junto con el de el peón rural. Y sin embargo, ni aún así,
no llegan a pagar ni la mitad. O sea, Gustavo, muchísimas gracias por venir. gracias a vos.